La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y en esta entrevista central estamos con quien es habitualmente columnista aquí en Info 24, Eduardo Botinelli, para analizar un primer análisis, lo que se puede hacer al día de hoy con los datos del escrutinio primario de la Corte Electoral. Eduardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana tan especial. Asumo que tú sí debes estar con un gran cansancio, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, sí. El escrutinio sobre todo presentó un resultado apasionante, digamos, de seguirlo. Así que sí, hasta altas horas mirando un poco la evolución y tratando de estar al minuto de cómo eran los datos oficiales. Y bueno, acá andamos arrancando, digamos, un poco las primeras lecturas que podemos hacer sobre lo que sucedió, ¿no? ¿Y cuáles son esas primeras lecturas? Porque te podrás imaginar, en la audiencia hay muchas miradas, ¿no? Pero muchas son de preocupación con respecto al Frente Amplio, ¿no? Porque aún en los departamentos en los que ha ganado, y bueno, La Valleja está allí en disputa, hay un crecimiento de lo que algunos consideran es un voto castigo. Pero bueno, te dejo para que tú desarrolles como lo tengas previsto, porque si no te voy a entreverar y no es la idea. No, bueno, a ver, la elección departamental en general lo que tiene es que presenta justamente distintas miradas en el sentido de que al haber 19 elecciones simultáneas, bueno, se puede hacer como una lectura global, la mirada simple. La semana pasada estuvimos hablando un poco, ¿no? De, bueno, ¿qué podíamos mirar de lo que pasaba el 11 de mayo, ¿no? Entonces, teníamos una primera que es la más simple, que es, bueno, ¿cuántas intendencias tiene cada partido? ¿Cómo cambia o no cambia el mapa? Y ahí lo que tenemos es que la primera mirada es que hay, con la duda de La Valleja, ¿no? La Valleja sí va a haber que esperar los votos observados para finalmente poder tener el ganador, claro, porque hay 116 votos de distancia. Claro. Y hay más de 800 votos observados. Exactamente. Tenemos 884 observados. Claro. Entonces, para que el Partido Nacional pueda revertirlo, necesita más o menos el 57% de esos votos observados a favor, ¿no? Tiene que, y estamos hablando de que cada partido tiene el entorno del 38,5, ¿no? Entonces, tiene que darse un vuelco bastante importante, pero sabemos que los votos observados no se comportan igual que el conjunto de los votantes. Claro. ¿No? Tienen un perfil distinto, porque está la parte de guardia, está la parte profesional, funcionarios públicos, es decir, bueno, tiene un perfil un poco distinto. Entonces, hay miradas por varios lados. Entonces, la primera es la cantidad de intendencias. Bueno, la cantidad de intendencias muestra un escenario muy parecido al que teníamos antes. Teníamos 15 intendencias del Partido Nacional, 3 del Frente Amplio, 1 del Partido Colorado. Bueno, hoy la duda es La Valleja. Si La Valleja queda en manos del Partido Nacional, la cantidad de departamentos queda igual. Si la gana el Frente Amplio, ahí tenemos un pequeño cambio en el panorama desde el punto de vista de cantidad de intendencias. Esa es la primera mirada, ¿no? Claro. Bueno, desde ese lado no ha habido grandes cambios, y diría que en esa lectura que marcabas al principio con respecto al Frente Amplio, bueno, cambiar Salto por Río Negro en términos poblacionales y económicos es una pérdida, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque Salto tiene más población, porque tiene más recursos, desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista gubernamental, es decir, bueno, la cantidad de recursos que obtiene esa intendencia básicamente de OPP, pero también desde el punto de vista de generación de empleo y de generación de riqueza. Claro. También es cierto que pierde el Frente Amplio en Salto, pero gana la coalición, ¿no? Bueno, ese es otro punto interesante. Efectivamente, la elección pasada, el Frente Amplio ganó
teniendo un 40%, contra una suma de la coalición que alcanzaba casi el 55%, es decir, la coalición no existía como tal. Si sumamos blancos y colorados, en el año 2020 sacaron el 55%. Justamente la decisión de la coalición de ir en salto tiene que ver con ese resultado. Claro. ¿No? Como la regla electoral de la elección departamental no implica ningún mínimo, sino que uno le gane al otro, ¿no? A un partido le gane a otro partido, y el candidato o candidata más votada termina siendo electo intendente. Bueno, llegó a que el Frente Amplio, lo hablamos hace unas semanas, con el 40% ganó Salto, pero perdió Paysandú y Río Negro, habiendo obtenido el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque la composición interna era distinta. Interna me refiero a lo que termina siendo la coalición, ¿no? Es decir, la competencia entre blancos y colorados fundamentalmente. Claro. Bueno, ahora los resultados son casi idénticos en Salto. El Frente saca 40% y la coalición 55%. Pero la diferencia es que esta vez la coalición decidió ir juntos. Claro. Entonces eso cambia el signo político y un proyecto exitoso, si se quiere, de la prueba de la coalición, ¿no? El segundo punto que habíamos hablado en la semana pasada con respecto a qué cosas mirar de la elección tiene que ver con cuánta población gobierna cada partido. El Frente Amplio gobernaba el 57,3% de la población de la ciudadanía, ¿no? Población votante. Un dato que tú habías compartido los otros días, ¿no? Exactamente. Bueno, en este momento, sin Lavalleja, tiene el 55%. ¿No? Es decir, esa pérdida de Salto por Río Negro le implica una pérdida de población gobernada de 2 puntos, 2,2. Claro. Si ganara Lavalleja, tendría prácticamente la misma población bajo gobierno del Frente Amplio. Si perdiera Lavalleja, ahí perdería población gobernada. Y claro, el caso de la coalición, actualmente, sin contar Lavalleja, tiene un 43% de la población y se mantiene igual, ¿no? Es decir, salvo que Lavalleja lo gane el Partido Nacional, la cantidad de personas gobernadas se mantiene estable. Es decir, si el Frente Amplio gana, no se modifica la cantidad de personas bajo gobierno del Frente Amplio o de la coalición. Lo que va a mover cuánta es la población gobernada por el Frente Amplio o por el Partido Nacional, en este caso, es si gana o pierde Lavalleja uno o el otro. Es decir, desde ese punto de vista tampoco aparece un cambio drástico, pero podría darse un leve retroceso en ese sentido en el Frente Amplio. Y el tercer resultado que habíamos visto, para verlo general y después en todo caso vemos algunas cosas particulares. Ahí está. ¿No? Es cuánto es el apoyo directo recibido por el Frente Amplio y cuánto es el apoyo total recibido por cada uno de los partidos de la coalición o la coalición en su conjunto, porque hay que mirarla un poco la suma de blancos, colorados y Cabildo Abierto, porque al estar la coalición en Montevideo, Canelones y Salto, no hay que hacer la cuenta de los candidatos como si fueran los partidos. Eso también se podría hacer, pero en el número macro habíamos visto que el Frente Amplio obtuvo la cantidad de votos obtenidos directamente en septiembre del 2020 había sido el 40%. En octubre del 24 fue casi el 44% y en noviembre casi el 50%. Bueno, la cantidad de apoyos, de votos directos que tuvo el Frente Amplio cuando sumamos todo el país fue del 39%. Entonces, ya vamos viendo algunos números macro que nos llevan a ir viendo efectivamente en tu primera frase, digamos, ¿no? Sí. Bueno, preocupación del Frente Amplio o de lo que fue la elección del Frente Amplio, creo que sí, que es una primera lectura que hay que hacer. El Frente Amplio tiene una elección donde no logra avanzar donde pensó que podía avanzar, en otros departamentos. No pudo retener Salto, que ya se sabía que era muy difícil que lo retuviera,
tuvo un retroceso desde el punto de vista de los votos directos obtenidos, leve, pero lo tuvo, sobre todo cuando comparamos con el 20 es un retroceso leve, porque tenía el 40 o tuvo el 39, cuando lo miramos con la elección nacional es un poco más amplio, porque en octubre tuvo el 44% y ahora tiene el 39%, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia relevante a marcar, que se explica a partir de varios resultados independientes, si se quiere, que es cada una de las elecciones departamentales. Y el cuarto punto, también mirando lo macro, o sea, es lo más micro, pero que hace a lo macro, tiene que ver con, bueno, estas consejos municipales en el tercer nivel de gobierno, bueno, ¿cuántos alcaldes terminaban siendo electos por el Frente Amplio? Y fundamentalmente algunos en particular que para el Frente Amplio de alguna forma eran relevantes por haber sido gobierno, porque los estaba peleando directamente, que eran el municipio E y el F en el caso de Montevideo, y el municipio de San Carlos y de Piriápolis, ¿no? Bueno, y después aparece algún otro municipio que el Frente Amplio ganó y que no necesariamente estaba arriba de la mesa o dentro de los que había gobernado, eso seguro, que no estaba, que es el caso de Jung en Río Negro, claro, ¿no? Donde el Frente Amplio termina ganándolo. Bueno, de todos los municipios que estaban en disputa para el Frente Amplio, que podía llegar a recuperar, el único que recuperó fue el municipio F de Montevideo. En principio hay que terminar de verlos observados, pero la distancia es considerable. Entonces, en esa lectura, bueno, efectivamente, también en el caso de los gobiernos municipales, las noticias no fueron favorables al Frente Amplio. De hecho, retener la paloma en Rocha le está costando bastante, digamos. O sea, en principio también lo tiene ganado, pero con un margen muy estrecho de votos con los cuales ganó, ¿no? Claro. Y está el caso en Canelones de haber perdido Atlántida, Los Cerrillos y Sauce, ¿no? También aparece ese, o sea, no solamente los que tenía, perdió y quería recuperar, sino algunos que perdió. Claro. Que efectivamente. Y ahí tiene que ver mucho, bueno, por un lado lo que es el resultado en términos generales, pero también lo que es la competencia municipal, que el Frente Amplio le está costando bastante también, ¿no? Es decir, lograr hacer la elección municipal una elección importante, interesante para su electorado. Porque hay un conjunto importante de personas. Perdón, acá se dan dos juegos simultáneos. Por un lado, votantes del Frente Amplio que no votan en el municipio, y por otro lado, votantes cercanos a la coalición republicana o a alguno de los partidos que no quieren votar a intendencia, pero sí a alcalde, o terminan votando solamente la elección municipal y no la departamental. Entonces, los dos factores simultáneos favorecen, en el caso de Canelones, ese resultado. También sucedió en Montevideo, sobre todo en la elección pasada, que el Frente Amplio había ganado con holgura el municipio F y termina perdiendo la municipal. O sea, gana el municipio en términos departamentales, es decir, la cantidad de votos obtenida en ese municipio para el voto departamental, y lo pierde en el voto municipal en el mismo territorio. Claro. ¿Y esto puede tener que ver con que hay en muchos municipios dentro del Frente Amplio una polarización de candidaturas? Bueno, hay de todo, ¿no? Porque en realidad hay como un comportamiento más general, y no necesariamente, porque hay municipios que tuvieron candidatura única, otros que tuvieron candidaturas más complementarias y no tanto de ese esquema polarizador. Hay otros que sí vienen más peleados, algunos que hasta se conoce, digamos, las disputas internas. Es decir, no parece como un comportamiento, digamos, que se pueda explicar a partir de fenómenos particulares, sino más generales del vínculo generado entre el partido político y la ciudadanía en términos de elección municipal, ¿no? Ahí está. Ahora, creo que hay otros resultados, y ya entrando un poco en algunos departamentos, pues, antes que se nos vaya totalmente el tiempo. Claro. Pero creo que sí es importante algunos resultados que, digamos, generan cierta preocupación para el Frente Amplio.
y otros que habría que tomarlos con pinzas o analizarlos quizás menos críticamente. A ver. Montevideo y Canelones, el Frente Amplio tiene una elección que podemos catalogar de, digamos, mala. Mala en el sentido de que tiene la peor votación desde que fue gobierno en el 2005, es decir, desde que ganó Canelones, por ejemplo, y salvo la elección del 2010, es la peor votación del Frente Amplio en los últimos 25 años. Pero, y este es el matiz, no se traduce en un crecimiento de la coalición. Y esto ya es un fenómeno que venimos viendo repetidamente en Montevideo y Canelones. La coalición tiene una leve mejora con respecto al 2020, pero está en los mismos niveles de lo que estuvo en 2015, ¿no? Cuando digo la coalición, digamos, cuando la coalición participa en conjunto, o cuando sumamos lo que fue la votación del Partido Nacional y Partido Colorado. Ahora, hay otros departamentos que al Frente Amplio debería preocuparles más, porque ha tenido un nivel de votación muy malo. Por ejemplo, lo que votó en Maldonado, un departamento que estuvo gobernado 15 años por el Frente Amplio, que estuvo cerca del 50% en 2010, y que empezó un proceso de descenso y termina votando el 24%, ¿no? En Rocha, donde fue gobierno también durante 15 años, en Maldonado fueron 10, creo que dije 15, fueron 10. Sí, fueron 10. Claro, fueron 10. En Rocha fueron 15, y tiene una votación del 34%. Después hay otros, por ejemplo, el resultado en Paysandú, ¿no? Termina siendo un resultado muy holgado a favor del Partido Nacional. Y como contracara, tiene algunos departamentos donde ha mejorado. Bueno, sin duda, en Río Negro tiene una elección buena, a nivel comparado con lo que fue, o mejor incluso que la vez anterior que había ganado Río Negro. Tiene una mejora en San José, en Durazno, y sin duda lo de La Valleja, que, digamos, de alguna forma, en una elección que claramente no se muestra positiva para el Frente Amplio en términos generales, lo de La Valleja sería lo único que queda así como, bueno, un hecho en sí mismo positivo para el Frente Amplio, por más que lo que hablamos antes en términos del peso cuantitativo que tiene en términos de población. Bueno, sí es un departamento que nunca gobernó el Frente Amplio, que justamente en el 2005, cuando el Frente Amplio logra 8 intendencias, había ganado todo el sureste del país, con la excepción de La Valleja. Había ganado Florida y 33, digamos, al norte del sureste, había ganado Rocha, Maldonado, Canelones, y había quedado rodeado La Valleja, ¿no? Bueno, ahora pasa un poco al revés, ¿no? La Valleja termina siendo una posibilidad para el Frente Amplio que, además, esto recuerda bastante a lo que sucedió con 33 en el año 2005, ¿no? Es decir, bueno, una coyuntura del Partido Nacional muy compleja desde el punto de vista interno, digamos, en términos de las disputas internas, las peleas y acusaciones cruzadas, con una buena candidatura del Frente Amplio, que hacen, bueno, este resultado que es sorpresivo desde el punto de vista histórico, ¿no? Para el Frente Amplio y también para el Partido Nacional. Bueno, ¿cuánto para conversar, ¿no? Y para analizar? Por allí en la audiencia aparece además reiteradamente el tema de la corrupción, ¿no? Y lo pongo allí entrecomillado porque es una expresión que alude a distintas situaciones en distintos departamentos, y hay oyentes que dicen, bueno, a pesar de los hechos más o menos escandalosos que ocurrieron en distintos departamentos, mayoritariamente la población en esos departamentos optó por darle el aval a esas administraciones, lo cual es un dato de la realidad, ¿no? No, sin dudas. Hay algo que se visualiza desde afuera de los departamentos, de cual sea, ¿no? Estamos hablando básicamente, supongo,
de lo de Artigas, de lo de Soriano. Sí, bueno, pero en alguna medida también Paysandú, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde hubo muchas denuncias, muchas situaciones allí de anuncios del gobierno departamental que finalmente no se concretaron. En fin, hay distintas situaciones que se plantean allí en la audiencia. Sí, y bueno, pero en realidad la visualización que hay, por un lado desde afuera del departamento, ¿no? Y por otro lado, desde un electorado más crítico con el oficialismo de turno, a veces las miradas están como muy contaminadas con otro tipo de visión que no es la que tiene la mayoría de la población. Claro. ¿No? Tanto de los hechos efectivos que llegaron a la justicia como estos que tienen que ver con incumplimientos y demás, ¿no? Es decir, bueno, las prioridades ¿dónde están? Los anuncios que se hicieron, ¿no? En ese caso de Paysandú, ¿no? Bueno, ¿qué anuncios fueron? ¿Qué repercutía para la mayoría de la población? ¿No? ¿Y qué otras acciones hubo que para esa mayoría sí fueron importantes, ¿no? Claro. Y también, y no es menor, ¿qué alternativas se presentaban en cada departamento que pudiera ser creíble o generador de esperanza de algo distinto o mejor a lo que existe? Y ese es otro de los factores que no se presentó en varios departamentos, claramente por el resultado que se dio. Claro. Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por estos primeros análisis. Como el lunes que viene tenemos la columna, seguiremos profundizando seguramente, porque ya tendremos más datos para seguir analizando. Seguramente tendremos La Valleja ya cerrado, que da como el panorama final de lo que ha sido, por lo menos, la distribución territorial de los gobiernos departamentales. Exactamente. Muchísimas gracias, un gran abrazo y nos reencontramos. Muchas gracias a ti y nos vemos. Presentó Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo.